A un año de esta nueva tarea, ¿cómo encontró el Ministerio? Bueno, cuando asumimos hoy, justo hace un año que asumimos en esta responsabilidad, junto con el Ministro de Salud, el doctor Basso, estamos en una altura de la reforma al sistema de salud, una reforma que empieza a implementar el primer gobierno de la fuerza política de Frente Amplio, al cual pertenecemos, una reforma del sistema de salud que tuvo 3 pilares, vinculado al cambio de modelo de atención, de financiamiento, del seguro, que ha tenido un impacto muy grande en indicadores de salud de la población, en cómo insertarse desde lo que ha sido, lo que todos conocemos como derecho de los trabajadores, el FONASA, toda cantidad de ventajas que ha tenido el rediseño del Sistema Nacional Integrado de Salud, con beneficios claros para los trabajadores, para sus familias, con paulatinamente incorporación de casi todos los colectivos, con claras compromisos de metas asistenciales, con una clara dirección a ir generando prácticas, mejorando prácticas asistenciales en los servicios de salud, sobre todo en lo que tiene que ver con salud integral de la mujer, particularmente con las mujeres embarazadas, con la atención de los niños, mejoras en los tickets y en las órdenes, facilitar el acceso. Hubo una mejora desde el punto de vista presupuestal en lo que tiene que ver con la administración de servicios de salud del Estado, donde en los años previos, en la historia previa, el gasto per cápita por usuario era 5 veces menos que lo que en la parte mutual, y hoy estamos nivelando ese gasto per cápita por usuario entre los 2 subsistemas. Pero cuando asumimos, nos encontramos en una reforma del sistema de salud, esto desde la Federación Uruguaya de la Salud, el PIT-CNT, movimientos de trabajadores, desde el Sindicato Médico del Uruguay, desde la fuerza política, lo que es en el programa de nuestra fuerza política, está claro que las reformas requieren ver qué se avanza y dónde tenemos dificultades para poder lograr avanzar. O sea, si uno se queda solamente en el impacto que puede haber tenido los primeros años de la reforma del sistema de salud, estamos como en problemas de no visualizar hacia dónde debemos ir, qué cosas ha tenido un impacto muy grande, digamos, el modo de financiamiento, lo que tiene que ver el seguro, la incorporación de los colectivos, pero tenemos que poner mucho más foco, quizás es en determinadas prácticas asistenciales donde el foco sea el usuario, en la complementación entre los 2 subsistemas, entre el subsistema público y el subsistema privado, porque si uno ve las dificultades que tenemos en los recursos humanos que el país tiene, sobre todo de Río Negro hacia arriba, tenemos dificultades en a veces no tener todas las especialidades, los equipos básicos de atención. Ha habido un aumento muy grande de inversión en infraestructura en los 2 subsistemas, de equipamiento, de tecnología, pero no hay subsistema de salud que mejore indicadores asistenciales donde uno pierda de vista cuáles son las necesidades de la población. Es un país muy chico donde tenemos que cambiar la lógica de mercado que puede tener algunos sectores de la salud hacia ir a una lógica donde la salud es de los derechos humanos que tenemos que garantizar en cualquier gobierno y en cualquier sistema, y sobre todo estando un gobierno de izquierda en el gobierno, pero es de los sistemas de salud que nosotros estamos trabajando hasta con legisladores y referentes políticos de la oposición en ir garantizando que la salud, como a veces también queremos que sea la educación, sean políticas de Estado, que uno implemente determinados cambios y reformas que sean sostenidos a lo largo del tiempo. Y como yo te decía, en el programa de la fuerza política, cuando uno lee todos los avances, pero hacia dónde debemos ir en los próximos 5 años del sistema de salud, hay claros compromisos que tenemos que avanzar. Yo decía, faltan recursos humanos en algunos lugares, pero a veces lo que nos falta es complementar la integración de determinados recursos humanos. No puede haber un resonador, un determinado equipamiento de alta tecnología en algún departamento del interior cuando a veces los recursos humanos no dan la tecnología, y lo que hay es que complementar. Lo que es inadecuado es que un paciente del norte del país tenga que trasladarse hacia kilómetros
cuando a veces podemos desarrollar y complementar en determinadas áreas y niveles de atención, que la población esté con las garantías atendidas por niveles de atención. Nosotros estamos trabajando en lo que serían los centros de referencia a nivel nacional. O sea, realmente tenemos un desafío muy importante en que esta reforma, que han tenido un impacto en indicadores de salud y otros impactos que puede tener una reforma como ha sido esta, hoy el desafío más grande que tenemos en estos 5 años es en mejorar muchísimo la accesibilidad y otras debes que también tenemos en el marco de la reforma. ¿Podemos decir que el Sistema Nacional de Salud, más allá de las insuficiencias o las dificultades que mencionabas, abarca absolutamente a todo el país? Un tema. Y el relacionamiento del Ministerio de Salud Pública y ACE, ¿cómo conviven esas dos realidades? Bueno, esas dos realidades, las dos leyes que marcan hitos en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud y la descentralización de ACE, nosotros nos marca un desafío muy grande, que es realmente ocupar el rol de la rectoría que tiene el Ministerio de Salud Pública para hacer como lo que es el monitoreo, el diseño de las políticas de salud en los dos subsistemas. Y por supuesto que con ACE, que es la Administración de Servicios de Salud del Estado, el prestador más grande que tiene nuestro país, donde tiene 1.200.000 usuarios, donde quizás hay un colectivo de la población donde mayores vulnerabilidades tiene, si bien cada día más colectivos pueden o no elegir lo que es como prestador de salud la Administración de Servicios de Salud del Estado. Tenemos mucho por hacer en ese relacionamiento, porque ha liderado muchos procesos de descentralización, de mejora de la calidad asistencial, pero es innegable que todavía tenemos dificultades. O sea, para eso nosotros estamos haciendo, el equipo de nuestro ministerio, liderado por el ministro, reuniones sistemáticas con el directorio de ACE, ir a ACE hacia un modelo de descentralización, pero descentralización de la asistencia, de que se tenga bajo lineamientos políticos de cuándo debe tener una política de salud desde el Estado, que ACE es el que ejecuta las políticas del Estado, a su vez debe liderar mucho de los procesos asistenciales y tiene desarrollos de hospitales, redes de atención de primer nivel en muchísimos lugares y departamentos del interior, cosa de que antes quizás había una superposición de los niveles de atención, pero todavía sabemos que ahí tenemos dificultades. Es un desafío muy grande que estamos trabajando sistemáticamente con el directorio de ACE para tratar de tener esa convivencia que tenemos que tener como quien tiene la autoridad sanitaria, que respondemos a la fuerza política del gobierno, que tenemos la responsabilidad de liderar todo el sistema, porque esto es un sistema, no es donde tiene mucho que ver la articulación pública y privada, pero es innegable el rol que tiene la Administración de Servicios de Salud del Estado, no solo por su magnitud, sino porque en quien lidere toda la red de efectores públicos de salud desde el Estado, porque también está el vínculo con sanidad militar, policial, el Banco de Previsión Social, cómo vamos paulatinamente incorporando los servicios de atención municipal y algunos colectivos que todavía quedan por fuera de la integración del Sistema Nacional de Salud. Pero el desafío más grande de mejorar muchísimo las prestaciones, el alcance, el desarrollo que tiene la Administración de Servicios de Salud del Estado, todavía tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar, muchísimo fortaleciendo a los trabajadores, médicos y no médicos. O sea, realmente estamos haciendo nosotros un observatorio en este momento de los recursos humanos, de la tecnología, tanto de todos los prestadores públicos como privados, para ver, como yo te decía hoy, el desafío más grande que tiene la reforma del sistema de salud es hacer que este Sistema Nacional Integrado de Salud sea realmente integrado en el lugar donde viven y residen los ciudadanos, donde que no, por ejemplo, es clarísimo, porque esto hay una distribución de los recursos, porque es adecuado, porque no se sostiene que en todos los lugares haya el desarrollo más alto de la tecnología, ni de todos los recursos humanos, porque esto hay que irlo desarrollando por distancias, por niveles de atención. Una cirugía cardíaca requiere un nivel tal de especialización que no se sostiene en un lugar donde no haya ni la cantidad de pacientes para lograr, digamos, tener la manualidad y la experticia y el saber que se precisa para obtener
tener excelentísimos resultados vinculados a la calidad asistencial, pero sí tampoco es adecuado que habiendo un paciente que requiera los cuidados de un intensivismo, parte pediátrico o adulto, habiendo un prestador, como por ejemplo ahora nos sucedió en Artigas, los pacientes de ese departamento tengan que seguir ser trasladados a otro lugar, con las consecuencias que eso tiene para cualquier ciudadano que está sufriendo, su familia, la eventualidad como usuario, como paciente, como familiar, tener que asumir determinada complejidad o una situación dolorosa y que, pudiéndose estar en su departamento, tenga que ser trasladado. O sea, ese es un desafío muy grande que hoy tenemos, y sobre todo mejorar los indicadores de calidad. Nosotros estamos muy empeñados con el Ministro de Salud Pública en trabajar en mejorar los indicadores de calidad asistencial. Para eso trabajamos, y con todo el equipo del Ministerio de Salud, con instancias varias que se hicieron con actores del sector académico, de la sociedad civil, de todos los ámbitos que tienen que ver con la salud, de trabajar en una planificación que es con objetivos sanitarios, con una planificación hacia el 2020, con un claro compromiso de ir viendo como una hoja de ruta que organice, identificando los 15 problemas identificados que tenemos de salud en la población, donde uno es todavía las brechas que tenemos en la calidad de atención, en la satisfacción de los usuarios, en los tiempos de espera, pero quizás identificando otros problemas sanitarios que el Uruguay todavía mantiene. Por eso identificamos 15 problemas sanitarios. O sea, claro, los objetivos hacia ese Uruguay 2020 están específicamente tomados hacia problemas específicos que ustedes definieron. Identificamos, donde el eje de los objetivos sanitarios, podemos decirlo, es alcanzar mejoras en la situación de salud de la población, disminuir las desigualdades que todavía tenemos en el derecho a la salud, si bien es clarísimo el pilar más importante de la reforma es lograr una equidad, una igualdad, un acceso universal a la salud, pero todavía tenemos desigualdades en ese acceso, mejorar la calidad de todos los procesos a nivel asistencial y generar las mejores condiciones para que cualquier ciudadano en su contacto con el sistema de salud sea una experiencia positiva. Para eso nosotros es donde fuimos identificando esos 15 problemas que el Uruguay todavía mantiene. Hay muchos que tienen que ver con mi especialidad y con mi formación, pero esos problemas que el Uruguay tiene vinculados a lo que llamamos la etapa de la primera infancia. En la etapa nosotros tenemos todavía tasas de embarazo adolescente que el Uruguay mantiene desde la década del 90 hasta acá. Tenemos una tasa del 12,8 cada 100.000, que es una tasa muy alta, que el Uruguay está encambiada, que embarazo en la etapa adolescencia, con las connotaciones que tiene para una adolescente no culminar su maduración socioemocional, con lo que eso le genera desde el punto de vista físico y sus posibilidades de insertarse en la cadena educativa y productiva y la autonomía como mujeres. El Uruguay hoy no se puede dar el lujo. El indicador de embarazo adolescente, como otros, nos ve eso, que te decía, un objetivo, todas las desigualdades que todavía tenemos en un país, que cuando se hace la construcción de sus indicadores desde el punto de vista homogéneo, universal, tenemos muy buenos indicadores si nos comparamos en muchos de ellos con otros países de América Latina. Cuando te hablo de mortalidad materna, somos el primer país después de Canadá, mortalidad infantil el tercero, pero detrás de todos esos indicadores globales que tenemos de un país que tiene determinados derechos garantizados, hay muchas inequidades. El de embarazo adolescente, cuando uno ve el embarazo adolescente en los hogares con necesidades básicas insatisfechas, o cuando no, es de 8 veces más en uno que en otro. Cuando uno distribuye esos indicadores por quintiles de ingresos, vemos las inequidades más grandes que el Uruguay mantiene, que es la inequidad intergeneracional, la de género y la territorial. Y eso atraviesa, cuando uno diseña políticas públicas, ve que esas 3 inequidades es el desafío más grande que tenemos. Entonces tenemos una tasa de embarazo no deseado en los adolescentes, porque eso es realmente, si bien hay que tener una concepción bien clara, que el embarazo en una adolescente menor de 15 años, en el 99, por decir casi siempre me gusta a mí decir, está vinculado a una situación de abuso, de poder o de explotación sexual. Estamos hablando igual que cuando hablamos de embarazo adolescente, tomamos toda la franja hasta las jóvenes de 19 años, pero ese es un desafío muy grande. Para eso quizás estamos... en este mes particularmente debiera estar
explícitamente marcado este tema. Eso, ¿no? Por eso tenemos cuando estamos trabajando mucho, otro problema identificado es la violencia de género y generaciones, que está muy vinculado a esto, porque también las cifras que el Uruguay tiene de violencia doméstica, de situaciones de abuso intrafamiliar, de abuso sexual en los niños, de maltrato en los niños y adolescentes, nos desenmascara a problemas que tenemos de muchas situaciones de poder, de mucha inequidad y de mucho dolor en un país que tiene una democracia tan instaurada y tan consolidada como la nuestra. Entonces, realmente ahí tenemos, y el tema de la salud, para nosotros el tema de la violencia es un tema que como salud lo estamos trabajando muchísimo con el Consejo Nacional de Género, con la Dirección de Mujeres, con el CIPIAB por parte con el INAU, lo que tiene que vincular a la parte de situaciones de violencia con los niños y a los adolescentes. ¿Cómo se comporta el Ministerio de Salud en esa conceptualidad y esa generalidad cuando se ve abruptamente agredido por algo inesperado? Como por ejemplo los mosquitos, que dejaron de ser mosquitos genéricos y ahora tienen nombres propios muy singulares, pero que obligan a la salud pública a responder. Bueno, y traerle, es decir, darle respuesta y tranquilidad a la sociedad. Exacto. Eso, el tema ahora de la introducción del dengue y otras enfermedades transmitidas por este mosquito, que es el Aedes aegypti, mosquito histórico, que si uno ve la historia, es el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, o sea, es un mosquito que realmente es un tipo de arbovirus que transmite enfermedades de este tipo muy graves, importantes, como problemas de salud pública. Trabajar de forma muy coordinada como ahora. Ahora desde el 13 de febrero ya el Uruguay veníamos con una historia de hace años de que este mosquito Aedes aegypti ya estaba en todos los departamentos del país. Nosotros se hace un estudio que es del IRA de ver el nivel de infectación del mosquito y predomina este mosquito en los departamentos del litoral, en Montevideo, algunas áreas de Maldonado y Canelones, pero es un mosquito que hoy está en el 100% de los departamentos y veníamos haciendo un seguimiento, y cuando uno ve los números a nivel regional, el avance que ha tenido el dengue y en los últimos años chikungunya y zika, ya veíamos que junto a los cambios climáticos, a los cambios migratorios, a los cambios propios del vector, a todas esas condiciones que requieren las enfermedades transmitidas por vectores y en particular el mosquito, ya sabíamos que era año a año estábamos esperando la eventualidad de la introducción de que tengamos dengue de forma autóctona o estas enfermedades. Si bien el año pasado tuvimos 13 casos de dengue de ciudadanos de nuestro país que viajaron y fueron lo que llamamos casos importados, estábamos muy a la espera de que íbamos a tener dengue de forma se nos hacía ya a corto plazo. El Uruguay ya tenía un protocolo de atención de dengue desde el año 2013, tuvo un simulacro de atención con el Sistema Nacional de Emergencias, porque esto activa todos los niveles de atención, desde el nivel local, desde el nivel local, con los municipios y todas las redes territoriales. Es una enfermedad que nos desafía a trabajar con mucha organización, con mucho trabajo en red, nos desafía desde el nivel central. Nosotros hemos trabajado y veníamos de unos meses de trabajo muy cercano con el Sistema Nacional de Emergencia en los 3 departamentos donde más afectados fuimos por las inundaciones, que fue Salta, Rivera y Paysandú. Entonces vinimos esos meses de diciembre y enero, donde también con la emergencia de estas enfermedades estamos trabajando de forma muy coordinada con el Sistema Nacional de Emergencia y con los ECOED departamentales, porque estos centros que son los que generan toda la coordinación ante un evento de emergencia a nivel departamental, son coordinados por las intendencias municipales y es un actor clave, y ante un problema de salud como ahora que estamos trabajando el dengue, lo coordina y lo dirige. Los lineamientos técnicos son los de la política de salud, nuestros directores departamentales de salud, pero requiere mucha coordinación con todos los demás actores, la sociedad civil, con el ejército, con la intendencia, con todos los efectores que hay a nivel territorial. Hay que generar el despliegue y la coordinación, porque estas enfermedades tienen una mirada integral, o sea, tienen el manejo del vector, el manejo de la enfermedad, pero en el manejo del vector se juega el 90%
90% en lo que hagamos a nivel territorial, hagamos en el crecimiento del vector. Con lo que hagamos, podemos garantizar que, es decir, el control limita, es decir, el control de que el dengue se instale con una realidad permanente de manera limitada, controlada, o se puede efectivamente hacer un cinturón de seguridad sanitaria que nos haga singulares, como por ejemplo sucede con el cólera. Bueno, nosotros vinimos en una historia que ya es significativa. El Uruguay hace años que ya tiene Aedes aegypti y éramos, junto con Chile, la parte continental, Canadá, éramos los 3 países que no teníamos dengue de forma autóctona, y esto ha sido el fruto de un trabajo muy vinculado a educación, a concientización, pero ahora se hacía inevitable. O sea, si uno ve los cambios climáticos, ambientales, los movimientos migratorios, todos los hábitos y costumbres de la población, ya era inevitable. El dengue vino para quedarse. Eso es una frase que es así. Realmente el Uruguay, bueno, con el cólera fue diferente, porque cólera tiene otras connotaciones más vinculadas a las condiciones ambientales, de saneamiento, que el Uruguay tiene otras condicionantes mucho más garantizadas. Estas enfermedades que están vinculadas a estos factores, donde el cambio climático hace que favorezcan el ciclo del virus, las formas larvarias, o sea, esto, por eso todos los factores ambientales, o sea, hoy las condiciones, hoy los ciudadanos viajan por todo, o sea, eso hoy se hace inevitable que llegue. Lo que hoy tenemos que tratar, igual, sabemos que en los meses, los niveles de infectación más grandes de este mosquito que crece es en los meses de marzo y abril. Nosotros por eso esperamos y estamos tratando de activar todos los niveles de trabajo para tratar, porque estas enfermedades existen porque existe el mosquito, si no, no existe. Y para que el mosquito no se crezca y no se reproduzca, tenemos que hacer evitar todos los lugares donde crece y se reproduce este mosquito. Por eso el trabajo que estamos haciendo con el sector educativo, con las intendencias, es clave en esto, porque tenemos que generar cambios comportamentales. Esto está muy estudiado en la psicología, la antropología. Sería una cosa muy autoritaria de salud si uno no trabaja muy cercano con la población, ver bien desde el punto de vista antropológico y social cómo trabajar la introducción de esta enfermedad, que tiene mucho que ver con cambios en nuestra práctica cotidiana, y no solamente es culpabilizar al otro. O sea, entonces por eso hay que trabajar de esa forma. Nosotros lo que sí estamos tratando de garantizar y hacer, bueno, de ver, es que no sabemos, sí esperamos cada vez más casos, porque si uno ve la semana epidemiológica desde la primera semana del año hasta ahora, hoy, al día de hoy, 1 de marzo, tenemos 17 casos confirmados, 15 en Montevideo, 1 en Salto y 1 en San José, casos autóctonos, pero tenemos más de 390 casos en estudio. Cada día el Laboratorio Nacional de Salud Pública entran entre 40 y 50 casos como sospechosos, y cada vez vemos, cuando uno los va y viendo los lugares donde está, tienen mucho que ver con la densidad urbana, porque es un mosquito que crece a nivel domiciliario. No en vano los lugares donde tenemos concentradas las acciones y los casos han sido el municipio CH, la zona de Pocitos, donde junto con Malvin Norte son los 2 lugares donde más concentración urbana que hay. Si uno ve las personas por superficie de metro cuadrado, son los lugares de Montevideo donde más concentración urbana hay, porque este mosquito es bien de crecimiento urbano, domiciliario, en zonas peridomiciliarias, a diferencia de otros mosquitos como el cules, que crecen en arroyos, en zonas más despejadas, en parques. Este es un mosquito que crece en los lugares más insólitos, en un recipiente, en un florero, en una jabonera que nos vaciamos, en un depósito donde le damos de beber a nuestras mascotas, en un balde que si llovió como anoche, hoy no lo dimos vuelta y nos olvidamos 10 días, se puede crecer y reproducir ahí. Entonces nos desafía a que tiene que ver mucho lo que nosotros podemos hacer desde nuestro propio autocuidado. Entonces hoy lo que podemos decir es que esperamos cada vez más casos. Por suerte, hasta ahora el que circula en nuestro país es el virus del dengue, tiene 4 serotipos
y el que circula es el dengue tipo 1. Hoy el dengue se clasifica en dengue con síntomas de alarma o signos de gravedad y dengue no grave. Hemos tenido solamente un caso que se presentó como una paciente grave, pero una paciente que tenía antecedentes de viaje, de tener malaria o podría haber tenido otra variabilidad u otro serotipo antes de dengue, pero que evolucionó muy bien. Sí esperamos más casos, no lo podemos predecir. Si uno ve el comportamiento, sí esperamos cada vez más casos. Una doctora que tiene un cargo político, ¿está conforme con el lugar que está ocupando? A ver, tengo que ser muy sincera en eso. Yo raramente estoy conforme porque tengo a veces la gente de mi equipo me dice, Cristina, parece que logramos algo, y yo ya veo detrás de es indiscutible, haciendo un balance de logros que hay que ver. Yo tengo el que he vivido más cerca, y es un indicador, el de la mortalidad infantil, que es un indicador duro que mide el estado de bienestar que puede tener una sociedad. Y no me quiero olvidar de un indicador de mortalidad infantil que en el año 2005 era del 12,7 por 1000, que significaba que cerca de 600 niños menores de un año fallecían en esa época, y que hoy que estamos en el año 2014, aunque ahora vamos a tener los datos del 2015, y también es bajo, de un 7,8, que ha significado casi 300 niños menos han fallecido en estos años. Ha habido mejoras de indicadores de acceso, mejoras de indicadores sociales, pero sí sé que podemos estar 10 veces mejor. Me desvela la lentitud a veces, si bien a veces mi cabeza médica me hace ver, quisiera cambios que sean un poco más tangibles, porque sé que hoy hay muchos ciudadanos que no están pasando bien. Entonces, como mujer política, te digo que llevo un año que hemos trabajado muchísimo, que hemos avanzado, pero muy lejos de los avances que yo creo que podemos tener como gobierno, que podemos tener en salud y que podemos estar como país, en indicadores sociales y de salud. Puedo decir que esto requiere que cuando uno está en el gobierno haga alianzas, hay que mejorar la gestión, hay que tener mucha conducción política, pero hay que mejorar la gestión, porque por más que yo diga todo esto que vamos a hacer, se tiene que traducir en indicadores que sean medibles, que tengan un indicador. Algunos es difícil, ¿no? Porque bueno, cuando uno hace política no todo puede ser evaluable y medible, pero hay algunas cosas que tienen que haber un proyecto que se evalúe, que se mida, que se vea el impacto que hay detrás de todo esto para que la gente lo perciba. O sea, si yo te tengo que hacer un balance de este primer año, es un balance que hemos trabajado muchísimo, te diría que a un volumen de muchas horas, porque nos genera un desafío. En la salud hay muchos actores, hay muchos desafíos por delante, entonces hemos avanzado mucho, pero yo creo que estos 2-3 años que tenemos por delante, tenemos que poner la pata en el acelerador, tenemos que trabajar de una forma más cercana, tenemos que ser capaces de estas cosas y estos problemas identificados, que sean tangibles por la población, que el sistema de salud tiene un acceso real. Entonces la verdad es que me cuesta a veces muchísimo, si bien no dejo de visualizar los logros, lo que hemos avanzado, no hay nada que me desvela más que lo que nos queda por hacer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctora. gracias a ustedes.